Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Vamos a iniciar presentando de inmediato el documento correspondiente a su material de apoyo que se encuentra habilitado en su aula virtual. Y aquí podemos ver, estamos hablando el tema central, áreas protegidas y factores que afectan los ecosistemas correspondientes al subtema el cambio climático y sus efectos. Y vamos a ver dentro de estos cambios climáticos, vamos a ver este gran tema que muchos de ustedes habrán escuchado en noticias, habrán escuchado en algunos documentales, que es el efecto invernadero. Hay dos tipos de efectos invernaderos, el efecto invernadero natural y el efecto invernadero artificial creado por el hombre, de forma, obviamente, a través de los procesos de contaminación. Vamos a ver cuáles son estas características y vamos a ver. Algunos gases, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, absorben la radiación infrarroja de la Tierra que emite e impiden que escape al espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Las actividades humanas, por el contrario, aumentan la concentración de estos gases, denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca un recalentamiento del planeta. El dióxido de carbono es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases que causan este efecto, tales como el cloruro carbonato, en sus siglas CFC, el metano, el dióxido nitroso, entre otros componentes, entre otros gases, obviamente que contribuyen al efecto invernadero artificial. El aumento de la emisión de CO esto es del carbono, va unido a la disminución de la masa forestal. Eso quiere decir a la destrucción de las diferentes áreas que se encontraban antes pobladas por árboles, debido a los incendios y a la tala indiscriminada para la instalación de vías de comunicación y zonas urbanizadas. El efecto que puede producir a largo plazo es el incremento de todos los gases, obviamente es el ascenso de la temperatura de nuestro planeta que produciría un cambio climático bastante agresivo. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicaría esta elevación de temperatura, pero obviamente podemos ver grandes sequías en determinados sectores, puede haber bastantes precipitaciones, un cambio en cuanto al nivel de fluvial, al nivel de agua, en cuanto a los océanos. Eso sería uno de los cambios más preponderantes en cuanto a este efecto natural. En relación al cambio climático, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático IPCC, en su informe emitido hasta el año 2007, si se mantiene el ritmo de emisiones de gases invernaderos, la temperatura media global del planeta podría incrementarse para entre el 2100 entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados. Aparentemente es muy poco, pero en relación a nuestro planeta eso sería catastrófico. En la práctica se producirá una mayor amplitud en relación a la temperatura térmica, baja de temperatura mínima y aumento de la máxima, hasta 10 grados centígrados o mucho más. También habrá un cambio en el régimen pluviométrico y en las corrientes marinas. El aumento y la concentración de los gases de efecto invernadero ocasionan una mayor retención de calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. Este cambio climático es una variación atribuida directamente o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Es muy difícil distinguir entre las fluctuaciones del clima producto de la contribución humana y las que dan por las variaciones naturales. Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de nuestro planeta y no sabemos a ciencia cierta si funciona cíclicamente o no. Eso quiere decir que si se repiten estos procesos o no. Entonces, ese es un gran limitante para poder determinar la fluctuación en relación al cambio climático, en relación tanto a la actividad humana como a la actividad natural de nuestro planeta. En este sentido, el principal inicio, el principal inicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que
Durante el siglo XX, la temperatura media de la Tierra aumentó entre un 0,7 grados centígrados y 1 grado centígrados, y en los primeros años del siglo XXI ya se ha incrementado ese valor 1/10 de grado más. Eso quiere decir que va en aumento. Las consecuencias derivadas del cambio climático consistirían en el incremento de la temperatura, que no se daría por igual en todo el planeta Tierra. En las latitudes altas, el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del interior se calentarían más rápidamente que las zonas costeras por el efecto amortiguador del océano. La temperatura más alta comportarían una mayor evaporación y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de nubes implicaría más precipitaciones torrenciales que traerían grandes inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales. Entonces, en unos sectores obviamente se va a quitar el agua, va a haber escasez de agua y en otros, por el contrario, va a haber gran precipitación. Podría existir una elevación del nivel del mar causada por la fusión del hielo de los glaciales. El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de áreas densamente pobladas en la actualidad. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de clima significa una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a las nuevas condiciones. Los gobiernos están adoptando medidas de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques y arrecifes, sobre todo los tropicales que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono. O sea, aquí pueden ustedes observar por qué es importante mantener el equilibrio entre las actividades humanas y nuestra naturaleza. Este cambio no solamente conllevaría al cambio en relación al clima, sino también va a haber una gran variabilidad en cuanto a los niveles de los océanos. Y dentro de estas características vamos a hablar sobre las corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? Las corrientes marinas son movimientos de masa de agua de mar en una dirección determinada. En las grandes masas de agua se producen movimientos, tanto de las aguas profundas como de las superficiales. Estos sucesos acá, o esto sucede a causa de las diferencias de densidad del agua, el efecto Coriolis y la fuerza del viento. Las diferencias de densidad del agua provocan un movimiento convectivo de las aguas que se denomina el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de nuestro planeta y vamos a ver cuáles son las características en el siguiente diagrama también. A grandes rasgos, el efecto Coriolis tiene lugar de la siguiente manera. Aquí tenemos el esquema. Tenemos acá el polo norte, tenemos el polo sur y a la mitad tenemos la línea ecuatorial o Ecuador. Y vamos a ver los movimientos convectivos de las corrientes marinas. Aquí tenemos las corrientes marinas en función del polo norte y las del polo sur. Entonces vamos a ver cómo se describen, cuáles son. Prácticamente el Ecuador justamente se encuentra ubicado justamente a nivel de la línea ecuatorial, de ahí obviamente que deriva el nombre de nuestro país. Y obviamente en esta parte donde se unen nuestros océanos, los océanos, donde se unen las aguas, las corrientes marinas del Polo Norte y las corrientes marinas del Polo Sur, obviamente genera una gran diversidad en cuanto a flora y fauna marina. Y obviamente eso es importante. El Ecuador obviamente tiene una gran variedad en cuanto a especies marinas. Pero vamos a ver cuáles son las características en función de este esquema. El agua de las zonas polares es fría y por lo tanto aumenta su densidad. Esta agua más densa desciende al fondo. Eso quiere decir se va hacia el fondo. El agua de los océanos, situado en los polos, en los trópicos, se calienta con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa, por el contrario, asciende, sube. Como consecuencia, se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora, en las que el agua superficial proviene del Ecuador, llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el Ecuador. Y de esa manera se logra también un equilibrio en cuanto a la temperatura de los océanos. Esto evitará, obviamente, que en la zona, en la plataforma continental, existan grandes precipitaciones a causa del condensamiento del mar. El naturalista Alexander von Humboldt fue quien presentó este esquema de circulación de las corrientes oceánicas.
En las costas occidentales de los océanos, en latitudes próximas al Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a la costa. Estas corrientes distribuyen o contribuyen a templar el clima de las regiones de latitudes superiores. A continuación vamos a ver cómo describimos algunas de estas corrientes. Empezamos con las corrientes en forma de giros, centrados en 25 y 30 grados centígrados de latitud, grados de latitud, tanto al norte como al sur, están situadas en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. En cuanto a la corriente de la deriva de los vientos del oeste, corriente que procede del este, que circula entre los 35 y 45 grados centígrados de latitud norte y entre los 30 y 70 de latitud sur. Algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como por ejemplo la corriente de Humboldt y la de Banguela, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur la corriente de California y de las Canarias. Estas son aguas frías que suavizan la temperatura calurosa en relación a las costas. En cuanto a las corrientes de las de las zonas árticas, se dirigen desde los mares polares hacia el Ecuador por la costa occidental de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de la corriente de Kamtjantka, Groenlandia y también de Labrador. La corriente circumpolar ártica, por el contrario, gira en sentido horario unos 50 grados centígrados de latitud sur alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como reguladores térmicos, eso quiere decir como niveladores de temperatura de los océanos, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos y las corrientes frías erigen el calor de las franjas costeras que limitan con las zonas desérticas de los trópicos. Esas son las características en cuanto a las corrientes marinas. Este desplazamiento de aguas se compensa por el ascenso de las aguas profundas más frías. Esta agua que sube del fondo contiene importantes cantidades de nutrientes que favorecen la proliferación de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en esta zona se encuentran las áreas de pesca más importantes del mundo, esto es las zonas de afloramiento costero. Y aquí nosotros vamos a ver en este siguiente esquema, vamos a ver justamente esta zona de afloramiento costero que se encuentra justamente frente a nuestro país. Aquí vamos a ver el efecto del cambio climático con las corrientes marinas. Aquí tenemos la corriente ecuatorial, tenemos la corriente del Niño, tenemos la que viene del polo norte, y la corriente que viene del polo sur, que es la corriente de Humboldt. Aquí tenemos todo esto del Océano Pacífico, aquí tenemos el Golfo de Guayaquil, y justamente frente a nuestras costas es donde se concentran o donde se encuentran ambas corrientes, y obviamente de esa manera, justamente en esta zona donde se unen las dos corrientes es donde se da este afloramiento de especies, este afloramiento costero que se denomina, que obviamente es donde se encuentra la gran mayoría en función de las especies marinas. Aquí por eso es una zona bastante importante en cuanto a la pesca que se puede producir y que existe a nivel de nuestro planeta. Es importante el incremento de la flora y la fauna marina en este sector. La corriente fría de Humboldt baña las costas de Chile, Perú y Ecuador en dirección sur-norte, a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca del ecuador terrestre, se desvía hacia el oeste y baña las islas Galápagos. La corriente cálida ecuatorial del Niño irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte, que anuncia el inicio del verano austral y empuja a las corrientes de Humboldt hacia el sur. Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica en plancton y especies marinas, está relacionada con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño trae el clima tropical húmedo y un ecosistema marino muy diferente. El impacto del cambio climático en la corriente de Humboldt ya es perceptible, dado que la zona en donde el agua está desoxigenada tiende a extenderse. Incapaces de tolerar las presiones de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar estas zonas. Además, las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre el Niño y el cambio climático.
El cambio climático incrementa las probabilidades de que se produzca un superniño. Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climático al liberar gran cantidad de calor en el Océano Pacífico. Se estima que cuando más suba la temperatura de los océanos por efecto del cambio climático, las probabilidades de que se produzca un superniño se duplican. Hay modelos que muestran que el niño aumentará su amplitud y su frecuencia en presencia de gases de efecto invernadero. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes del mundo, como sequías e inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las más perjudicadas por sus efectos. Este año millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades. Estos son algunos de los efectos más comunes sobre la relación entre el niño y el cambio climático y cómo este afecta a millones de personas, no solo en nuestro sector, no solo en nuestra localidad, en nuestra zona, sino también a nivel global. Otro fenómeno importante en esta última parte que tenemos que tener en consideración son las erupciones volcánicas, sus efectos y las medidas de seguridad. Es importante saber todo este proceso. ¿Qué es una erupción volcánica? Vamos a ver en qué consiste la erupción volcánica. La erupción volcánica es una emisión de magma, esto es masa de rocas fundidas, líquidas y gases que se encuentran en lo más profundo de nuestro planeta, donde la temperatura es extremadamente caliente. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por las fisuras del suelo y también por los volcanes. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados deben alcanzar los 20 kilómetros de altura. Una erupción de esta magnitud es un fenómeno poco natural o poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante varios años. En cuanto a los tipos de erupción volcánica, las erupciones volcánicas se diferencian por su tipo de explosividad, que depende de factores como la temperatura, la composición, viscosidad y elementos disueltos en el magma. Las erupciones volcánicas pueden ser las siguientes: una erupción efusiva. Una erupción efusiva es aquella en las que el magma se eleva a través de la superficie del volcán en una forma de lava o líquido viscoso con poca concentración de gases, mientras que de una erupción explosiva, esta es aquella en las que el magma retiene una gran cantidad de gases, adquiere mayor presión a medida que asciende a la superficie terrestre y sale al exterior con mucha fuerza en forma de fragmentos sólidos llamados piroclastos. Además, las erupciones volcánicas se subdividen de manera más minuciosa según la geología de la cual emerge y pueden ser erupciones magmáticas. Se producen cuando el magma sale a la superficie en forma de lava, ceniza o piedra pómez. Según la forma del volcán, se denominan erupciones islandia, hawaiana, vulcaniana, plieniana y peleana. Esas son las determinaciones que le han dado en cuanto a los tipos de erupción, especialmente en este nivel de erupción magmática. Las erupciones freatomagmáticas se producen cuando el magma interactúa de manera directa con una gran masa de agua, como en los océanos, en los mares o las aguas subterráneas, por lo que la magnitud de la explosión submarina no siempre se puede ver desde la superficie terrestre. Según la forma del volcán, se denominan erupciones subyacentes, submarinas o subglaciares. En cuanto a las erupciones freáticas se producen cuando el magma que se encuentra a una temperatura de extremo calor entre los 600 y 1100 grados centígrados toma contacto con un volumen de agua que se calienta de manera brusca, generando obviamente vapor a muy alta presión. Surge una gran explosión conformada de vapor de agua, ceniza y sedimentos, pero a diferencia de los demás tipos de erupciones, el magma no suele ascender a la superficie terrestre. En cuanto a las causas de por qué se dan las erupciones volcánicas, es importante saber cómo se dan, cuáles son las características más comunes, por qué obviamente se producen cada de estos fenómenos naturales.
Una erupción volcánica, cuando el magma intenta salir a la superficie terrestre, ocurre porque las placas tectónicas se mueven, ya sea porque se separan o se empujan entre sí una con otra, lo que hace que se superpongan una con otra y el magma de la profundidad comience a ascender entre los espacios que dejaron estas placas. A medida que el magma asciende, se van formando burbujas con gas en su interior que intentan fluir hacia la superficie. Cuando la consistencia magmática es más espesa, esas burbujas no pueden fluir con facilidad y acumulan cada vez mayor presión hasta que se produce la gran explosión. Otra forma de erupción volcánica se da cuando una masa de agua subterránea entra en contacto con el magma que está extremadamente caliente. La temperatura del agua asciende de manera repetitiva y se produce una explosión de vapor junto con restos de sedimentos, pero el magma no tiende a salir a la superficie. Esas son las características en cuanto a las causas, el por qué se dan las erupciones volcánicas. Hemos visto también los tipos de erupciones volcánicas, qué es una erupción volcánica dentro de este subtema, que son obviamente las erupciones volcánicas de efectos medidas y también la seguridad que debemos nosotros tener. Hemos visto también las corrientes marinas en función del cambio climático, que es importante saber cómo funcionan, cómo se dan este tipo de corrientes tanto del polo norte como del polo sur, su encuentro en la línea ecuatorial y los cambios o la estabilidad de temperatura que esto implica en relación de las aguas continentales, de las aguas de los océanos, perdón, de las aguas que se encuentran en los océanos. Es importante tener en consideración todos estos temas debido a que de acuerdo al conocimiento que tengamos, también nosotros podemos o podremos enfrentar, podemos hacerle frente a algún cambio climático, algún problema que se diera justamente a causa de estos fenómenos que hemos visto en la clase, en los temas del día de hoy. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Tienen todo el tema expuesto. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de las actividades. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.